de puente entre Madrid y Barcelona, y también haciendo de la necesidad virtud, gracias a las sesiones online que hemos empezado a hacer del club, algunos que no estáis en Barcelona y que habitualmente no podéis participar en nuestras actividades, podáis hacerlo hoy y en estas semanas. Para mí también es un placer muy especial saludar a José Luis Martínez Almeida, porque estudiamos en el mismo colegio, aunque no coincidimos mucho porque él era muy deportista y estaba en el equipo de fútbol y yo no, pero en fin, sí que teníamos muchos amigos comunes y un preceptor en común. Saludos desde Barcelona. En fin, para no me voy a alargar con la bienvenida explicativa del club, porque se supone que sois todos socios o gente que se va a hacer socia nada más acabar esta sesión online, así que ya deberíais conocer bien la historia del club y nuestra finalidad, pero en lo que atañe a este evento, pues sí que creo que es oportuno recordar que somos el llamado meeting point del constitucionalismo en Barcelona, que ahora acogemos a gente también de fuera, como digo, mediante la conexión online. Y nos interesa poder hablar de temas sociales, políticos, de todo tipo, con serenidad, con amplitud de miras, con nivel intelectual, pero también con compromiso, aunque ese compromiso no sea partidista, ¿no? Aquí estáis gente de muchas corrientes, de partidos o no partidos, sentidos todos bienvenidos, ¿no? El otro día alguien nos decía en un mensaje que el Club Tocqueville es 100% contenido, 0% show. Pues, hombre, y yo contestaba, hombre, algo de show también es, ¿no? Seguro que lo pasaremos bien, o por lo menos que el señor alcalde lo pase muy bien esta tarde. El motivo por el que le invitábamos, primera cosa es que creo que José Luis Martínez Almeida a estas alturas de la película ya no necesita presentación para los que estáis hoy conectados, pero pensábamos que era muy interesante poder escucharle y lo haremos enseguida, para hablar de los retos al liderazgo político de esta situación de crisis del coronavirus, pero también en el marco un poco más amplio y ya anterior de tensión, de polarización de la opinión pública, de descrédito de las instituciones, que durante esta crisis pues también se está observando que genera problemas. De fondo también le habíamos planteado como dos problemas, pero la idea es que él hable brevemente y después nos atengamos a los temas que planteéis vosotros con las preguntas, que es el tema del papel de las ciudades, o sea, lo específico del liderazgo político en las ciudades, en la política municipal, donde, como es sabido, la presión ideológica pues a veces es menor y permite hacer un tipo de política distinta y fresca como la que está haciendo. Y la otra cosa es el futuro precisamente del gobierno de las ciudades después de una crisis que golpea muchos de los puntos clave de la vida de las ciudades. Mucha gente junta, conviviendo estrechamente, que se está convirtiendo en una de las dinámicas de la globalización, la centralización en las ciudades, pero esta crisis puede suponer un cambio en ese sentido y sería interesante escuchar al alcalde. En todo caso, antes de darle la palabra, señor alcalde, a mí me gustaría destacar una cosa, y es que José Luis Martínez Almeida ha representado en estas semanas el liderazgo de lo normal. Me parece que ha hecho y ha dicho lo que mucha gente que se considera normal pues hubiera querido al menos hacer o decir en sus circunstancias, pero que sea lo normal no significa que sea frecuente y desde luego tampoco significa que sea fácil. Así que le damos la enhorabuena y le agradecemos todo su trabajo y the floor is yours. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación, que te agradezco por ser compañero de colegio y además por haber tenido una persona que yo creo que nos ha influido mucho en la vida a los dos y a cómo somos y en qué valores y qué principios creo que tenemos o que tratamos de defender. En segundo lugar, agradecer la invitación al Club Tocqueville. La verdad es que la fama os precede. Decíais que erais el meeting point del constitucionalismo y yo creo que también sois el meeting point de la sensatez y el sentido común y de por dónde tendría que ir el futuro de lo que finalmente acabe pasando en Cataluña. Yo creo que desde ese punto de vista sois un foro de reflexión muy importante y además un foro de reflexión muy útil y además una buena prueba de que la sociedad civil es más importante que nunca para acometer los retos que nos quedan en el futuro y que una de las lecciones que yo creo que debemos aprender
de esta crisis es precisamente que la sociedad conviene que desde la política no infantilicemos a la sociedad, que desde la política no infravaloremos a la sociedad, sino que desde la política precisamente lo que hagamos sea potenciar que haya una sociedad civil fuerte y una sociedad civil capaz de tomar por sí misma las decisiones, porque al final el poder político tiene que tener una serie de límites jurídicos, obviamente, que son los que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico, pero también un límite importante en el ámbito de su actuación, que es la presencia de una sociedad civil fuerte, que en este caso ejerza de contrapeso prácticamente en todos los órdenes de la vida. Yo creo que ahí estáis haciendo un gran papel y os felicito. Si os parece, efectivamente, yo voy a hacer una reflexión muy breve por dos razones. En primer lugar, porque me parece que lo extraordinariamente, lo importante en este caso, desde luego, es que vosotros me podáis plantear todas las preguntas que estiméis pertinentes y aquí os puedo garantizar que no va a haber ningún filtrado ni ninguna cuestión por el estilo. Lo dije en su momento y soy firmemente partidario que el problema no son las preguntas, sino no tener las respuestas. Y en segundo lugar, porque hablar de las cuestiones pues que me habéis planteado, yo creo que posteriormente se podrán desarrollar más en las preguntas, pero sí hacer un par de apuntes, un bosquejo de un par de reflexiones en relación con los temas que me habéis señalado. No sé si hemos tenido, como decía Ricardo, no soy para calificarme quién, la cuestión de la sensatez y el sentido común, pero nosotros cuando todo esto empezó, cuando la pandemia vino a nuestras vidas, desde el Ayuntamiento de Madrid nosotros quisimos hacer y establecer una serie de ejes de actuación que nos parecían importantes y que nos parecía que dentro de lo limitado de las competencias que tiene un ayuntamiento, porque como todos sois conscientes, nosotros no tenemos grandes competencias y fundamentalmente en este ámbito no tenemos la competencia sanitaria, lo cierto es que nos planteamos en primer lugar que sí teníamos que anticipar y que por tanto teníamos que tomar decisiones, que esas decisiones las teníamos que tomar rápidas, que tenían que ser decisiones que por drásticas que nos parecieran teníamos que comunicar a los ciudadanos. La credibilidad no se gana diciendo un día una cosa y al día siguiente la otra. La credibilidad no se gana intentando dulcificar ante la sociedad la situación que íbamos a tener que afrontar, sino por el contrario, la credibilidad se gana ante la sociedad diciendo exactamente qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos que vamos a pasar y, por tanto, las decisiones que en función de eso nosotros vamos a adoptar. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid 6 días antes de la declaración del estado de alarma ya adoptó una serie de decisiones que de facto supusieron en gran medida cerrar la ciudad de Madrid. Si tú al final cierras los centros culturales, los polideportivos, los parques y jardines, los centros de mayores, los centros de día, si restringes enormemente la movilidad, si mandas a tu personal a teletrabajar a casa en su gran mayoría, en cierta manera ya estás haciendo ese cierre de Madrid, si a eso le unimos las medidas que se tomaron por la Comunidad de Madrid. Yo no os niego que en un primer momento sentimos cierto vértigo en relación con esas medidas. Es decir, para nosotros era una situación absolutamente inédita, un equipo de gobierno nuevo que había llegado hacía 9 meses, que no podíamos pensar en el peor de nuestros sueños, que tuviéramos que afrontar una situación de estas características. Cuando tomé posesión como alcalde, oye, pues te planteas así que hay determinadas tragedias o dramas que vas a tener que afrontar y lo que te preguntas es si estás preparado para afrontarlo, ¿no? Bueno, pues uno nunca sabe si está preparado, pero bueno, ante situaciones que se pudieran dar, lo cierto es que, por ejemplo, hay servicios de emergencia y seguridad del ayuntamiento que funcionan extraordinariamente bien y eso me tranquilizaba mucho, pero claro, nunca piensas que vas a estar preparado, desde luego, para una pandemia de estas características. Dudamos, pero entendimos, previa consulta con la Comunidad de Madrid, que era absolutamente necesario hacerlo, que la situación era mucho más grave de lo que en aquel momento se entendía, pero que lo que es cierto es que nosotros teníamos que empezar a actuar. Ese fue el primer eje de actuación que hemos seguido manteniendo a lo largo de todas estas semanas, es decir, la anticipación en la toma de decisiones, pero también el mantenimiento de toma de decisiones. Nosotros, por ejemplo, estos días estamos sometidos a cierta presión para abrir los parques y jardines de la ciudad de Madrid. Tenemos la convicción de que no es el momento. Tenemos la creencia de que todavía tenemos que tratar de evitar las aglomeraciones que se producirían en los parques y jardines por dos razones. Una, en primer lugar, porque efectivamente se producirían, de eso no hay duda, no se le pueden poner puertas al campo. Y en segundo lugar, porque controlar esas aglomeraciones para ver que se están cumpliendo los requisitos del estado de alarma prácticamente sería imposible y, por tanto, estaríamos haciendo un flaco favor a tratar de parar la pandemia aquí en la ciudad de Madrid. No obstante lo cual, como os digo, es una decisión que está haciendo que hay parte de la ciudadanía que nos está contestando en el sentido de que sí lo deberíamos abrir, pero también creo que precisamente la forma en que hemos actuado nos ayuda, aunque los ciudadanos, aunque tengan dudas sobre la decisión, respalden que la postura de prudencia que está adoptando el ayuntamiento. Una segunda cuestión que nosotros entendíamos y que es fundamental. Somos instituciones que, no por mucho que se diga, es menos cierto.
somos las más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, son en las que los ciudadanos instintivamente más confían en una situación normal. Y, por tanto, si instintivamente más confían en una situación normal, en una situación extraordinaria como la que se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Madrid, nosotros no teníamos grandes competencias, como os hemos dicho, pero tenemos esa competencia de ser cercanos, de llegar a todos aquellos que están confinados en sus domicilios, a todos aquellos, oye, que tienen miedo, no ya por su futuro profesional, no porque hayan ya perdido a un padre, a una madre, a un hermano, a un cuñado, a un amigo, sino sencillamente porque estamos viviendo una situación que desde el punto de vista humano nunca habíamos tenido que afrontar. Por tanto, nosotros teníamos que tener la capacidad de llegar a todos los que están confinados en sus casas, a todos los que están saliendo a la calle a trabajar y transmitirles un mensaje, si no de tranquilidad, porque es muy difícil transmitir un mensaje de tranquilidad, sí un mensaje de confianza, un mensaje de credibilidad y, por tanto, un mensaje de cercanía. Por eso nosotros estructuramos nuestra política de comunicación precisamente en tratar de llegar a una comunicación institucional que generara la credibilidad suficiente para que cada medida, cada decisión, cada mensaje del ayuntamiento llegara a todos los madrileños. Mira, en una primera rueda de prensa, una de las primeras que di, en la semana debió ser ya del 14 de marzo, dije que uno de los principales peligros era los bulos y las fake news, pedí responsabilidad, le dije a la gente que tratara de no hacer caso, pero claro, ante lo que ha pasado últimamente, la primera línea de combate para los bulos y las fake news es una comunicación institucional adecuada. Si los ciudadanos no tienen la capacidad, porque no les transmitimos la credibilidad de poder confiar en nosotros y en lo que le decimos desde las instituciones, es mucho más fácil que puedan prender los bulos y las fake news. Y la tercera línea de actuación también tiene relación con el poder simbólico que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que al final el Ayuntamiento de Madrid, se ha dicho muchas veces en tono un tanto jocoso que es más importante ser alcalde de Madrid que ser ministro, o que es mucho más conocido el alcalde de Madrid que un ministro. Si me apuráis, es mucho más conocida también la alcaldesa de Barcelona, por supuesto, que cualquier ministro, ¿no? Yo creo que el poder de ciudades como Madrid y Barcelona en un entorno cada vez más global, y esto ya enlazará con la segunda de las reflexiones que me habéis pedido, sí era necesario que nosotros también decisiones que, aun siendo competencialmente limitadas, pudieran tener una influencia en la posterior toma de decisiones por parte de las diferentes administraciones. Por ejemplo, nosotros el 12 de marzo en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ya dijimos, oiga, no va a haber una crisis económica al día después de la pandemia, la crisis económica de lo que estaba sucediendo en nuestro entorno, pues es lógico que no podamos hablar de que debamos afrontar una crisis económica, sino que tenemos que afrontarla ya. Y fuimos la primera administración que adoptó medidas en ese sentido, es decir, medidas tanto de ayuda a todo el sector comercial, a todo el sector hostelero de la Ciudad de Madrid, fundamentalmente también a todo el ámbito del sector turístico, y nos parecía importante transmitir ese mensaje. Lo hemos hecho también en otras cuestiones que el Ayuntamiento de Madrid al final ha transmitido un mensaje quizás por encima del límite de competencias que estrictamente tenemos según nos atribuye el ordenamiento jurídico, pero que el simbolismo que tenemos como institución nos parecía también que nos daba esa posibilidad y que era importante, por tanto, marcar y señalar determinados caminos por los que a nuestro juicio había que salir o tendríamos que transitar para salir de la crisis económica y de la crisis social que en estos momentos estamos afrontando. Y a partir de ahí lo que establecimos también era una serie de cuestiones relativas al ámbito social. En estos momentos nosotros estamos sufriendo un tsunami. Es decir, se nos está multiplicando desde el punto de vista social el número de personas que están acudiendo a nuestros recursos, que están acudiendo a los servicios del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, tuvimos que multiplicar nuestra capacidad de poder atender todas esas solicitudes y también de atender situaciones como, por ejemplo, era las personas sin hogar para las que les habilitamos un pabellón en IFEMA, o la concesión de ayudas express de 300 euros que se hacen prácticamente sin tramitación para lo que es la administración, o al mismo tiempo generar la capacidad de poder proporcionar comidas a personas recluidas en sus domicilios, que solo en el mes de marzo el número de peticiones fue prácticamente el mismo que todo en el año 2019. Y hemos aprendido además una lección que yo creo que es muy importante de todo esto. Es decir, nosotros no teníamos un manual de instrucciones para hacer frente a esta pandemia. Lo que sí tenemos ahora, desde luego, es
un manual de instrucciones para cómo hacer frente a siguientes pandemias sí que se producen. Y por tanto nosotros estamos tomando nota de absolutamente todo, estamos estableciendo o hemos tomado nota de todos los escenarios que hemos ido previendo en el tiempo para, en el caso de que tuviéramos que afrontar otra situación de estas características, pudiéramos ir no ya un tanto a ciegas y teniendo que improvisar decisiones que os puedo garantizar que son francamente difíciles en el día a día, porque son decisiones que al final te caen sobre los hombros, que desde el punto de vista humano también son muy dolorosas y que van mucho más allá de lo que uno entendía que era incluso ser alcalde de una ciudad como Madrid. La reflexión sobre las ciudades es particularmente importante. Es obvio que el siglo XXI todo el mundo apuntaba que era el de las grandes ciudades. Estamos hablando de que somos el 70% de la población mundial vive en grandes ciudades. El otro día hicimos una declaración conjunta a las 7 grandes ciudades de España, en el que hay un dato como que somos el 0,6% de la superficie del territorio nacional, pero agrupamos, creo, el que era el 17% de toda la población nacional. Tenemos el 50% de la actividad empresarial concentrada en esas 7 grandes ciudades y, por tanto, todo indicaba que en el entorno global en el que vivimos, desde luego íbamos a una situación en que las grandes ciudades cada vez iban a adquirir más protagonismo, estar a ese modelo y a ese esquema de funcionamiento. Pero, sin embargo, entiendo también que lo que tenemos que hacer o tenemos que actuar en 2 vías diferentes. En primer lugar, vamos a tener que aprender a vivir con miedo, vamos a tener que aprender a vivir desde la perspectiva de que esta es una situación que no tenemos completamente controlada y que mientras no haya una vacuna, mientras no haya un tratamiento, vamos a tener que adoptar determinadas medidas y que eso no nos va a garantizar completamente que no podamos contraer este coronavirus y, por tanto, tenemos que saber que nuestros modos y nuestros comportamientos necesariamente van a tener que cambiar. Pero también, en segundo lugar, lo que va a influir decisivamente también es en la configuración, yo creo, sí, de las grandes ciudades desde el punto de vista de su funcionamiento. Es decir, y pongo un ejemplo claro, hemos comprobado en España que quizás ese concepto tradicional que teníamos del trabajo y muy arraigado en la administración, que giraba en torno a 2 cuestiones. En primer lugar, la presencia y, en segundo lugar, el horario. Ya no va a ser tan necesario. Es decir, hemos comprobado que se puede trabajar y hemos comprobado además que los resultados pueden ser igualmente eficientes e igualmente satisfactorios. Por lo menos en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en todo el tema del urbanismo, yo con toda la gente que he hablado me ha dicho que el urbanismo, en este caso interlocutores del sector privado, me han dicho, oye, habéis funcionado muy bien aún en esta situación en todo el ámbito del urbanismo, por ejemplo. Por tanto, yo creo que esa experiencia nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las ciudades. Por otro lado, es cierto que ese debate ya lo teníamos abierto en la ciudad de Madrid, es decir, nosotros somos la ciudad más grande de España, doblamos prácticamente el número de habitantes a la ciudad de Barcelona, tenemos un término municipal que está prácticamente agotado desde el punto de vista urbanístico, con una reserva de suelo grande todavía, pero que ya está desde el punto de vista de su tratamiento urbanístico determinado y, por tanto, nuestra capacidad de crecimiento desde el punto de vista físico estaba prácticamente agotada. Nuestra idea era que lo que tenemos que hacer efectivamente también es potenciar todas las ciudades que hay a nuestro alrededor. Es decir, al final nosotros lo que tenemos es una serie de infraestructuras de transporte que nos conectan con toda España y que son esenciales para que Madrid también pueda seguir creciendo, pero para que esas ciudades puedan crecer. Pongo un ejemplo. Es decir, si nosotros tuviéramos la capacidad de conectar el AVE desde la estación de Chamartín hasta el aeropuerto de Barajas, nosotros tendríamos la capacidad, por ejemplo, de poner a una persona que vive en Palencia, una persona que vive en Valladolid, una persona que vive en Toledo o una persona que vive en Cuenca o en Albacete, de ponerle prácticamente en 1 hora y media como mucho, desde la puerta de su casa hasta el aeropuerto de Barajas. Y creo que saldríamos ganando todos. Es decir, en ese proceso de reflexión que nosotros también teníamos y estábamos haciendo desde Madrid, con un ámbito físico prácticamente agotado desde el punto de vista de nuestra corona metropolitana, que también tiene una alta densidad de población, teníamos que ir a espacios y esquemas de colaboración también con aquello que viene a denominarse un tanto la España vaciada y en la cual se podían crear mecanismos de colaboración en la cual podíamos salir ganando todos. Esto no quiere decir que yo, desde luego, abdique de la idea de que aún así se va a seguir siendo un eje esencial en el siglo XXI las grandes ciudades, porque es ahí donde se puede proveer de los servicios, es ahí donde también, en principio, están las grandes oportunidades profesionales que se pueden generar, es ahí donde están los centros educativos o están las universidades y, por tanto, es lógico que también se conviertan en un polo de atracción importante. Y por eso digo que va a afectar, pero yo creo
que al final aprenderemos a convivir con ese miedo, aprenderemos a combatir mejor situaciones similares que se nos puedan dar en el futuro, porque lo que es obvio es que una vez que ha llegado va a poder llegar más veces, seamos realistas, ya sea en forma de coronavirus, ya sea en otro tipo de pandemia, pero lo que no podemos descartar es que vuelva a llegar, y lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre ese vivir con miedo que nos permita adaptarnos a las diferentes circunstancias que puedan acaecer en cada momento. Perdonar la rapidez de la exposición, que quizás ahí siempre me pasa que mi beta opositora a veces me traiciona, y lo desordenado de las ideas que os he podido transmitir, pero he tratado de ceñirme al tiempo porque, como os he dicho al principio, creo que lo más importante son el coloquio que podamos entablar ahora, las preguntas que me podáis hacer, que os agradezco ya de antemano que me hagáis, sea cual sea la pregunta que se os ocurra hacerme, y reiterar otra vez el agradecimiento al Club Tocqueville por querer contar conmigo. Encendido. Muchas gracias, alcalde. Perdonad que tenía el micrófono apagado. Vamos a dar en las preguntas, que ya hay unas cuantas, vamos a dar precedencia a algunas que han hecho ya algunos socios, después entraréis otros que sois amigos, pero todavía no socios. La primera es de Miguel Camino. Miguel, aunque es de Madrid, está hasta ahora viviendo en Barcelona haciendo un MBA y trabajando en el ayuntamiento, y preguntaba precisamente por las cuentas del ayuntamiento. En el ayuntamiento de Barcelona, según dice en su pregunta, se habla de un déficit provisional de 300 millones a causa del COVID. ¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria en las cuentas de Madrid? ¿Qué medidas va a plantear el alcalde para ayudar a mitigar el impacto y relanzar la economía? Pregunta técnica, pero así empezamos. ¿Sí? Nada, encantado de poder responder a esa pregunta. Vamos a ver, el impacto es grande del COVID en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros en estos momentos tenemos una idea de que vamos a perder solo en disminución de ingresos 320 millones de euros. Para que os hagáis una idea, las cuentas que hemos hecho en el ámbito de la empresa municipal de transporte, los autobuses de Madrid, es que las pérdidas van a rondar entre los 100 y los 120 millones de euros. Perdonar la indefinición o las horquillas que estamos manejando, pero también tenemos una serie de escenarios en estos momentos que generan incertidumbre, y por tanto es difícil poder de verdad hacer horquillas estrechas en este sentido. Pero bueno, quedaros con la cifra de 320 millones de euros, que en este caso, aparte de que nosotros estamos haciendo gastos en el entorno de los 100 millones de euros que adicionales como consecuencia del COVID. Es obvio que esto nos va a generar un desequilibrio económico que puede ser importante, para lo cual nosotros lo que decimos y estamos reclamando al Gobierno de la Nación es que deje utilizar a los ayuntamientos el superávit que tenemos. Nosotros, como Ayuntamiento de Madrid, tenemos un superávit de más de 600 millones de euros solo en el año 2019, pero luego, como consecuencia de la inejecución de determinadas partidas en la última legislatura, tenemos 420 millones de euros que debemos amortizar anticipadamente por imperativo legal. Amortizar anticipadamente en estos momentos no tiene sentido porque me sale más caro la comisión por cancelación anticipada que el seguir pagando los intereses que hay ahora, y en segundo lugar, esos 420 millones de euros a mí podrían servir para poder reactivar económicamente y hacer frente a la crisis social. Reactivar económicamente en el sentido de que nosotros tenemos un tejido de pequeño y mediano comercio que es importantísimo en la ciudad de Madrid, a lo cual lo que queremos establecer es una línea de ayudas y una línea de avales, pero en segundo lugar lo que también tenemos es un tejido de hostelería y restauración que está compuesto aproximadamente por unos 30.000 locales, que da empleo a unas 180.000 personas, que obviamente son los que están sufriendo y que, por otro lado, pueden tirar de la reactivación del consumo en la ciudad de Madrid, porque es importante, a mi juicio, que tratemos siempre con la adecuada garantía de tratar de minimizar los contagios y reducirlos al mínimo, pero de demostrar que Madrid es una ciudad viva, que Madrid ha resistido y que Madrid vuelve a recuperar ese sabor en la calle que a los madrileños, y yo creo que a los que nos visitáis, tanto nos gusta. Y, por tanto, nosotros estamos trabajando en ese escenario. Estamos trabajando también en un escenario de incentivos fiscales, es decir, nosotros lo que le queremos es transmitir que mientras dure el estado de alarma y mientras dure la recesión, en la medida que el ayuntamiento pueda asumirlo, queremos bajar el impuesto de bienes inmuebles, queremos reducir el impuesto de actividades económicas, queremos reducir la tasa de residuos, y por otro lado estamos trabajando intensamente con todo el sector turístico, porque es necesario poder recuperar la imagen internacional que teníamos de Madrid lo antes posible. Eso se basa fundamentalmente en tratar de transmitir confianza y credibilidad
en que venir a Madrid es seguro y, por tanto, potenciar el concepto de seguridad objetiva, pero también es muy importante el concepto de seguridad subjetiva y, por tanto, transmitir a todo aquel que quiera venir a vernos que lo va a poder hacer en las debidas condiciones. En el ámbito de lo que es la ciudad, nosotros ya tenemos estudios que indican que el impacto económico va a ser muy fuerte en la ciudad. En el peor de los escenarios, que se podrían perder aproximadamente 100.000 empleos. Esperamos que, desde luego, no se llegue a ese límite, aunque ya vemos que la previsión del Gobierno es que la bajada del PIB puede ser de hasta un 9,5%, lo cual necesariamente va a repercutir en la ciudad de Madrid de manera muy importante. Al final, después de mucho esfuerzo y después de muchos años de trabajo y después de muchas políticas que, a mi juicio, han sido de éxito, Madrid se había colocado a la cabeza de España en Producto Interior Bruto, con 1,5 millones de habitantes, por ejemplo, que Cataluña, y, por tanto, lo que sí tenemos claro es que nosotros vamos a seguir trabajando sobre esas mismas políticas que han sido o que han dado esos resultados. Nosotros no vamos a dinamitar políticas. Tendremos que mejorar, tendremos que reformar algunas cuestiones, como no puede ser de otra manera, como consecuencia de la pandemia y de lo que ha supuesto, pero, desde luego, lo que no vamos a hacer de ninguna manera es dinamitar aquellas políticas que han situado a la Comunidad de la Ciudad de Madrid en la situación en la que nos encontramos. Por tanto, un impacto preocupante en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Esto se puede salvar de manera también sustancial si el Gobierno de la Nación nos deja utilizar, y es una decisión y una voluntad puramente política por la cual todavía no han mostrado demasiado interés, ese superávit que os he comentado. Muchas gracias, alcalde. La siguiente pregunta que le transmito es de otro socio del club, Óscar Zayas, que pregunta por el tema del municipalismo, ¿no? Son la cenicienta de la administración territorial de nuestro país, aunque es la administración más cercana al ciudadano, como se ha visto y hemos comentado, y pregunta qué modificaciones legislativas, incluso constitucionales, se tienen que hacer para adecuar estas instituciones a los retos del siglo XXI. En primer lugar, tenemos que plantearnos que en un escenario como el que vamos, en el que efectivamente es un escenario de grandes ciudades, obviamente los instrumentos normativos que hay para poder establecer no situaciones injustificadas de diferencia, pero obviamente Madrid o la propia Barcelona o Zaragoza o Valencia o Sevilla no pueden tener la misma situación desde el punto de vista normativo que cualquier otra ciudad o municipio. Es cierto que hay determinados instrumentos, como es la ley de capitalidad, pero yo creo que tendremos que avanzar hacia un modelo en el que las administraciones, tanto de las grandes ciudades de España, puedan tener mayores competencias de las que en estos momentos hay. Yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. Nosotros somos administraciones fuertemente controladas en un doble ámbito, tanto por la Administración General del Estado como por la Administración de las comunidades autónomas, y nosotros tendríamos la capacidad de poder solucionar determinadas cuestiones de forma bastante más eficaz y bastante más eficiente con los medios de los que disponemos de lo que se puede hacer en la actualidad. Por eso yo lo que planteo, desde luego, lo que plantearía en su momento y en ese espacio de reflexión es qué modificación habría que hacer de la Ley de Bases del Régimen Local. No creo que necesariamente tenga que ser la Constitución, pero sí por lo menos de la Ley de Bases del Régimen Local, que es la legislación básica, así como de la Ley de Capitalidad de la Ciudad de Madrid, para poder dotar del marco normativo adecuado a una ciudad, insisto, que tiene 3.300.000 habitantes, que tenemos 5.000 millones de euros de presupuesto, los que nos sitúa en términos de población y en términos económicos por encima aproximadamente de 10 u 11 comunidades autónomas de España. Eso da una idea de cuál es la capacidad, cuál es el potencial, cuál es el ámbito de actuación que tiene la ciudad de Madrid. Por eso yo creo que tarde o temprano, o más temprano que tarde, posiblemente tendremos que ir a un espacio de reflexión sobre cuál debe ser el ámbito competencial y sobre cuál debe ser el marco normativo en el que se deben desarrollar las competencias por parte no solo de Madrid, sino que el resto de grandes ciudades de España, en un proceso en el que, insisto, aun a pesar de la pandemia, sigo pensando que todavía va a seguir subsistiendo y que, desde luego, se va a seguir desarrollando y va a seguir ganando población. Muchas gracias, señor alcalde. Si os parece, aunque hay alguna pregunta todavía sobre el tema municipal, pegamos un poco de giro. Como hay muchas preguntas, partiendo de una primera de otro socio, Alejandro Villegas, le voy a juntar varias sobre la situación política, incluso jurídica también, en torno al estado de alarma y su extensión o no esta semana. El papel del Partido Popular ante esa decisión, también viendo que por la derecha tiene a Vox marcando otro compás, como señala Antonio Torres en su pregunta,
Pero después también algunos preguntan incluso por la posibilidad de una moción de confianza, y en una pregunta que ha añadido hace un momento Carlos Pascual, también socio, pregunta en concreto qué le parecería mejor, una España que sale mejor de la crisis gobernada durante años por el PSOE gracias al apoyo del Partido Popular, o una crisis económica casi de catástrofe que hace caer al gobierno actual y sube el Partido Popular. En fin, son varias cuestiones, ¿no? Quizá la primera más concreta del estado de alarma y la discusión de estos días sobre si se debe prolongar o no, y después, y el papel del PP en esa discusión, y quizá ya a medio plazo el papel del PP en sostener al gobierno de Pedro Sánchez y la posibilidad que señala Paco Lara de una moción de confianza. En relación con el estado de alarma, yo creo que parece obvio que no estamos en la misma situación que el 14 de marzo, es decir, que no estamos en la misma situación de alarma sanitaria que se produjo, que justificó que el 14 de marzo se declarara el estado de alarma, incluso las sucesivas prórrogas. Y, por tanto, parece que estamos en un momento adecuado para, desde luego, reflexionar sobre si es necesaria o no la prórroga de este estado de alarma en función de las circunstancias. Dicho lo cual, lo que sí parece claro es que este estado de alarma no le corresponde declararlo al Partido Popular, sino que le corresponde plantearlo al presidente del Gobierno y buscar los apoyos parlamentarios para que este estado de alarma se pueda prorrogar. Lo digo porque aquí ya se está cayendo en tratar de trasladar la misma responsabilidad al Partido Popular que al Gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que ese es un error en el que no debemos caer. Y lo digo porque lo que no puede ser es que se dijera que el Partido Popular está tirando los muertos a la cara de Pedro Sánchez y al mismo tiempo hoy se nos haya dicho prácticamente desde el Gobierno que si hay muertos será por culpa del Partido Popular. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es actuar al margen de las presiones, al margen de los intereses, que es lo que está haciendo Pablo Casado, y nosotros lo que tenemos que actuar es únicamente guiado por el interés general de España y de los españoles, que es lo único que va a determinar cuál es el sentido final de nuestro voto. Si se me pregunta qué es lo que opino, que desde luego en este momento lo que no podemos es votar sí a la prórroga del estado de alarma. No soy yo quien tiene que tomar la decisión, la tiene que tomar la Dirección Nacional. No soy ajeno a que obviamente la abstención puede significar un sí como consecuencia de que con la abstención el Gobierno consiga la prórroga del estado de alarma. Pero lo que sí digo es que ha llegado el momento, desde luego, de decirle a Pedro Sánchez que se acabaron los chantajes, que se acabó en las adhesiones inquebrantables y que lo que hay que hacer no es sencillamente decir voy a prorrogar el estado de alarma, sino llamar no solo al principal líder de la oposición, sino al resto de líderes y decirles, oye, estas son las condiciones del estado de alarma que yo planteo, a ver cuáles las condiciones que vosotros estáis planteando, que vosotros queréis incluir o que vosotros no queréis incluir. Es un poco el sentido común del que hablábamos antes. Yo lo decía de otra manera el otro día. Digo, esto no lo vamos a resolver desde un búnker en Moncloa. Esto no lo vamos a resolver recluyéndonos dentro de Moncloa, situándonos al margen de la realidad social, institucional, económica y política de España. Esto, de verdad, soy de los que piensa, y lo dije desde el primer momento, que es una responsabilidad del Gobierno. A mí, cuando me dicen, oye, en Madrid la verdad es que en el ayuntamiento hay un buen clima de entendimiento entre el Gobierno y entre la oposición. Y es cierto, en líneas generales hay un buen clima de entendimiento. ¿Por qué? Por dos cuestiones. En primer lugar, porque nosotros desde el primer momento entendimos que teníamos que tener informada a la oposición, que teníamos que darle traslado de nuestras decisiones, que teníamos que tener una interlocución semanal y al mismo tiempo ellos entendieron, oye, pues que también podían darnos traslado de sus propuestas y que por tanto nosotros las acogíamos y que en caso de no acoger alguna de sus propuestas sabrían por qué las acogíamos. Pero en segundo lugar, y es determinante, porque desde el primer momento también tuvimos claro que nosotros no íbamos a culpar a la oposición de los errores, de los fallos o de las decisiones equivocadas, porque igual que nosotros cuando acertamos y tomamos la decisión acertada, cuando nos equivocamos y no le trasladamos ni tratamos de mutualizar la equivocación a la oposición. Por tanto, respecto a la decisión del estado de alarma, yo creo que es obvio que en estas condiciones no se puede votar sí en el Congreso de los Diputados, por varias razones. En primer lugar, porque no estamos en la misma situación que el 14 de marzo. En segundo lugar, porque no se puede ceder a un chantaje como el de Pedro Sánchez de o esto o nada, porque yo no tengo plan B. En tercer lugar, porque obviamente hay una serie de cuestiones, como por ejemplo que los ERTE se desliguen del estado de alarma, que son imprescindibles para poder reactivar la cuestión económica, y le corresponderá, eso sí, a la Dirección Nacional del Partido tomar la decisión sobre si la abstención o, en su caso, votar en contra del estado de alarma. Lo que tiene que quedar claro es que votar en contra del estado de alarma no significa que no haya un ropaje jurídico
para poder seguir tomando las decisiones que correspondan para tratar de prevenir que se puedan volver a producir contagios o que pueda volverse a producir rebrotes. Por tanto, que seguiremos teniendo tendremos los instrumentos normativos que son adecuados para poder hacer frente. Lo que tenemos que plantearnos es, y el gobierno lo que se tiene que plantear claramente es si de verdad concurren las circunstancias para prorrogar el estado de alarma y si concurren las circunstancias, cómo quiere pactar y acordar ese estado de alarma con aquellos a los que hasta hoy les está insultando en vez de pedirle el voto. Porque decir, como se ha dicho desde el gobierno y sus aledaños, que si el Partido Popular no vota a favor y no se prorroga el estado de alarma, será culpable de las muertes que se produzcan, no es buscar el acuerdo, sino insultar en busca del acuerdo, lo cual no es distinto. Creo, porque lo habéis dicho, se ha planteado la cuestión de Vox. Yo he sido firme partidario desde el primer momento de que con Vox lo mejor es que hay que aplicar la indiferencia. La indiferencia desde el punto de vista de que es una opción política perfectamente respetable frente a lo que nos pretenden plantear desde la izquierda y desde la extrema izquierda. Es decir, parece curioso que se pueda y que tengan carnés de legitimidad democrática determinados partidos que han hecho planteamientos que yo creo que son difícilmente compatibles en ocasiones con el espíritu y los principios de la democracia y que a Vox, sin embargo, se le pretenda excluir. Ahora, a partir de ahí, a mí no me condiciona Vox y yo creo que al Partido Popular no le tiene que condicionar Vox. Tendrán su postura política correspondiente, pero nosotros, a diferencia de Vox, y entendedme lo que voy a decir, nosotros somos un partido de gobierno y nosotros somos un partido que necesariamente sabemos que vamos a tener que asumir responsabilidades de gobierno. Estoy prácticamente convencido de que los españoles nos van a devolver más pronto que tarde esas responsabilidades. Y eso implica que determinadas posturas se pueden adoptar con mayor o menor ligereza en función de si eres un partido de gobierno o si en estos momentos tú no tienes la consideración de tal y no tienes la trayectoria, el bagaje y la experiencia que tenemos nosotros. Por tanto, no nos debemos preocupar por Vox, no debe condicionar la decisión que nosotros podamos tomar, porque en este momento yo además estoy convencido de que los españoles lo que van a apreciar fundamentalmente es el sentido de Estado, ya sea para votar a favor, ya sea para abstenerse, ya sea para votar en contra, aunque votar a favor está prácticamente descartado. Y me planteabais también, perdón, una tercera, me planteabais la cuestión o el posible planteamiento, supongo, por parte del presidente del gobierno de una cuestión de confianza, que es una cuestión o un mecanismo que le corresponde a él determinar si se quiere someter a esa cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados. En mi opinión, obviamente, yo creo que no se va a someter a esa cuestión de confianza Pedro Sánchez y, por tanto, es el curar sobre una hipótesis que, en principio, no se va a producir. Y en cuanto al papel, en los próximos meses del PP apoyando a un gobierno de Pedro Sánchez, hipotéticamente en solitario, en fin, esto era otro de los temas que planteaban algunas preguntas, ¿no? Sí. Vamos a ver, esto es yo creo que una suerte de lo que se ha denominado una especie de gobierno de concentración nacional, que también es una tesis que el PP no debería ofrecer. Vamos a ver, yo es que aquí lo que planteo abiertamente, y lo digo, es, ¿se puede uno fiar de Pedro Sánchez? Porque todos estos planteamientos pasan por si uno se puede fiar de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez transmite la confianza suficiente para que alguien pueda entender desde el punto de vista político que se pueden llegar a acuerdos. Porque tendremos que ver que la postura o lo que haga el Partido Popular va a estar condicionado por lo que sea mejor, en nuestra opinión, por supuesto, que habrá gente que no lo comparta, pero lo que en nuestra opinión sea mejor para España y para los españoles. Lo que yo he defendido desde el primer momento, que lo que no podemos tampoco es actuar condicionados por lo que nos ofrezcan todos aquellos que tienen como una de sus misiones políticas precisamente que el Partido Popular no gobierne en España o que el Partido Popular no tenga un éxito electoral, porque hay la tentación muchas veces de decirle desde muchas perspectivas al Partido Popular lo que tiene que hacer cuando muchas de esas personas lo que quieren es precisamente que el Partido Popular no tenga la capacidad de gestión ni la capacidad de formar parte del gobierno. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar a un gobierno de Pedro Sánchez. O sea, nosotros lo que haremos será en todo momento actuar de acuerdo a lo que consideremos que es el interés general de España y de los españoles. Yo creo que la frase la dijo muy bien el otro día Pablo. El otro día en una entrevista le preguntaron algo para arruinar
España. Es muy difícil poder apoyar a una persona que no entiende la negociación como un acuerdo en el cual hay que hacer cesiones, sino como una rendición incondicional a lo que te está planteando de partida. Y por eso digo que nosotros, en ese sentido, al margen de las fórmulas que se están planteando, de si gobierno de concentración nacional, de si apoyamos o no apoyamos el estado de alarma, yo creo que lo importante es que los españoles en todo momento perciban que nosotros vamos a hacer lo que es mejor para ellos en cada momento. Y esa es la misión que tenemos como partido político. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Volvemos un poco a los temas más municipales, por decirlo así. Carlos Rivadilla pregunta, menciona que la presidenta Ayuso habló hace unos meses de reconstruir el puente aéreo. El Ayuntamiento de Barcelona aprueba ahora, a propuesta de Manuel Valls, la creación de una mesa de colaboración Madrid-Barcelona. Y la pregunta es, ¿qué pueden hacer estas dos grandes ciudades para buscar espacios de colaboración? ¿En qué materias? ¿Cómo? Por el bien de sus ciudadanos y de toda España. Primero entendernos, que es cierto, y yo, mira, yo tengo que decir una cosa, las cosas, seamos realistas, como son. Yo con Ada Colau no había hablado hasta hace 2 semanas. Ada Colau conmigo tampoco había hablado hasta hace 2 semanas. Por tanto, lo que nos habíamos cruzado eran muchos mensajes en prensa. Las cosas como son. Cada decisión prácticamente de Madrid de una cierta trascendencia la comentaba Ada Colau, cada cosa que pasaba en Barcelona de una cierta trascendencia la comentaba yo. Y yo suelo entonar el mea culpa y, por tanto, yo creo que al margen de las diferencias evidentes que hay políticas, ideológicas, estamos en las antípodas, Ada Colau y yo, una relación institucional sí deberíamos ser capaces y saber de mantenerla. Yo entiendo que la relación entre Barcelona y Madrid tiene que ser lo que en la ley de contratos se llama un diálogo competitivo. Y, por tanto, que lo que es bueno para Madrid también se entienda que es bueno para Barcelona y que lo que es bueno para Barcelona también va a ser bueno para Madrid. Nosotros lo que tenemos que hacer es un círculo virtuoso en el cual sepamos conjugar y combinar políticas porque si los problemas son comunes, y los problemas de Barcelona y Madrid, en su infinita mayoría, son comunes, porque estamos hablando de ciudades en las cuales los debates van desde la sostenibilidad, obviamente, desde la movilidad, desde todo el tema de la calidad de vida, desde lo que es el ruido en la ciudad de Madrid, por ejemplo, que es una cuestión que importa también bastante, desde lo que es la limpieza, desde lo que es, en definitiva, cuestiones, la seguridad, por supuesto, también en la ciudad de Madrid, la actividad económica, el turismo. Por tanto, tenemos problemas comunes a los que deberíamos ser capaces de llegar a soluciones comunes en un gran porcentaje y que, sin embargo, finalmente, como no hay una relación institucional fluida, desde luego, pues no hemos sido capaces. Yo entono el mea culpa, pero lo que sí digo es que, en mi juicio, lo que tendríamos es que incardinar las relaciones entre Madrid y entre Barcelona, desde lo que os he dicho, un diálogo competitivo, un círculo virtuoso en el que podamos compartir decisiones, en el que las decisiones que compartamos en relación a nuestros ciudadanos también sepamos cuáles son aquellas que pueden funcionar en Barcelona, cuáles son aquellas que pueden funcionar en Madrid y no dudemos en aplicarlas si son buenas para las dos ciudades y que desde el punto de vista económico yo entiendo que somos complementarios, es decir, que lo que es bueno para Madrid va a ser bueno para Barcelona y viceversa. Y por tanto que lo que tendríamos es que tratar en ese sentido de poder tener una relación, ya digo, política en las antípodas, pero quizás una relación institucional por lo menos más fluida de la que hemos tenido hasta estos momentos. Yo creo que hay buenos ejemplos en el ámbito de la sociedad, tanto de Barcelona como de Madrid, donde obviamente hay un entendimiento y, por tanto, si eso se hace desde la sociedad, desde la política también, en temas básicos podríamos tratar de llegar a ese entendimiento. Muchas gracias. Junto un par de preguntas sobre un tema que ha mencionado de pasada, que es esta buena relación que se ve que tiene con personas de la oposición en el municipio de Madrid. Pregunta Jordi Patau, estos elogios que le han hecho desde Más Madrid, por ejemplo, ¿cree que son sinceros? ¿Qué se ha hecho para conseguirlo? Y una pregunta que creo que está relacionada de Francisco Longo, ¿por qué, en su opinión, los consensos políticos, que son relativamente frecuentes en estos niveles subnacionales durante la pandemia, están siendo tan dificultosos entre el gobierno y el principal partido de la oposición? Bueno, en relación a la pregunta de si son sinceras las declaraciones que hizo Rita Maestre, supongo, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, es muy difícil juzgar intenciones. Yo juzgo hechos. Y el hecho es que allí, donde es la sede de los madrileños y donde estamos los 57 concejales de este ayuntamiento, Rita hizo un discurso que yo creo
que fue, desde el punto de vista de colaboración de gobierno y oposición, francamente bueno, porque además hubo un tema que a mí me parece que es importante. Hubo una de las frases que fue aparte de tal, desde el punto de vista político no, desde el punto de vista humano, en el cual en un momento dado reconoció y dijo, si es que yo sé que ustedes quieren lo mejor para esta ciudad, si es que yo sé que estoy convencida de que ustedes las decisiones que toman es pensando lo mejor en la ciudad. A mí ese no me parece un reconocimiento político. Lo que nos ha pasado en los últimos años en España, y que yo creo que es una de las cuestiones que tendremos que analizar y que tendremos que tratar de mejorar desde luego desde la política, es que se ha ido produciendo una cierta deshumanización, ¿no? Y por tanto, a aquel que no piensa como uno, en vez de valorar que se puede pensar diferente y convivir juntos, lo que se ha hecho es tratar de arrinconarle y tratar incluso de deshumanizarle, ¿no? En determinadas ocasiones y de no admitir que se pudiera pensar distinto y de no admitir, oye, que yo podré desde mis ideas, que para ti serán equivocadas, pero que quiero también el interés general y quiero el bien común, ¿no? Y yo creo que ese reconocimiento de Rita fue importante. Sincero, pues yo no juzgo intenciones, pero es que juzgo los hechos y ahí está. Y por tanto me parece importante. Y me parece además que es la culminación, como digo, de un proceso que nosotros introdujimos desde el primer momento prácticamente. Y es que nosotros tenemos todas las semanas videoconferencias con los portavoces de la oposición, que las áreas de gobierno tienen videoconferencias con los respectivos portavoces, que en los 21 distritos de Madrid también se están manteniendo, que hicimos un pleno extraordinario para rendir cuentas de la gestión del gobierno. Podrán estar de acuerdo o no en nuestras decisiones, pero lo que saben es cuáles son las decisiones que estamos tomando y por qué estamos tomando esas decisiones. Y yo podré estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus críticas, pero sé que sus críticas me las hacen para que yo trate de mejorar la gestión que estoy haciendo en estos momentos y porque además me aportan puntos de vista. Me dices, ¿por qué esto no es posible en el ámbito nacional? Por una razón que yo ya también te apuntaba antes. Yo no pongo en el mismo plano de responsabilidad al gobierno que a la oposición. Yo me niego a pensar que la oposición tenga la misma responsabilidad en la resolución y en la salida de esta crisis que el gobierno, que es a quien le corresponde tomar las decisiones y a quien le corresponde, lógicamente, liderar todos estos procesos. Y, por tanto, que si esto sale mal, no va a ser culpa de que la oposición no ha colaborado. No, va a ser culpa de que el gobierno no ha sabido contar con la oposición. Una oposición, por cierto, que curiosamente sus socios de investidura y de legislatura son los que no le están apoyando el decreto de alarma. Y yo todavía no he oído una sola crítica hacia sus socios de investidura y sus socios parlamentarios. Critican a los partidos y fundamentalmente al partido que les ha apoyado hasta ahora en la declaración del estado de alarma. Es una cierta esquizofrenia la que tienen a ese respecto. ¿Por qué no es posible? Pues lo digo, porque Pedro Sánchez ha llamado en mes y medio, más de mes y medio, en 6 semanas, 3 veces a Pablo Casado. Dos de las conversaciones, te has estado enterando de las prórrogas del estado de alarma y de las condiciones por la prensa. No te las ha dicho antes. No ha tratado de establecer mecanismos de colaboración. Y no lo decimos nosotros desde el Partido Popular, es que también lo están diciendo desde las comunidades autónomas, es que se lo han dicho sus presidentes de comunidades autónomas en las conferencias semanales que tienen. Y, por tanto, esta responsabilidad es del gobierno. Será el gobierno el que decida si quiere contar con la oposición. Será el gobierno el que decida si quiere salir de esto logrando el mayor acuerdo posible. Pero lo que no puedo hacer es culpar a la oposición. Por eso digo que yo, desde luego, si hubiera llamado 3 veces, una media de 5 o 7 minutos en todo este tiempo, a Pepu Hernández, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, no podría decir que la culpa de que no se colabore es de Pepu, sino que tendría que decir que la culpa es mía. Muchas gracias. Tenemos, bueno, algunos han abandonado la sesión porque en principio acabábamos a las 8, aunque como hemos empezado un poco más tarde, podemos alargar unos 10 minutos más. En cualquier caso, propongo, le planteo las 2 preguntas que tengo aquí por aquí, que me parece que plantean 2 temas interesantes. Una de un tema concreto, pero crítico para la Ciudad de Madrid, pero también para Barcelona. Plantea Javier Sánchez qué plan tienen para incentivar y salvar la hostelería. ¿Qué previsiones manejan respecto a recuperar los niveles de turismo previos al COVID? Algo que han mencionado, pero quizá puede meterse más en harina. También hay una pregunta que quizá pueda decir algo, aunque sea breve, sobre la educación especial. Pregunta un usuario que se llama Cinema Forever. En fin. Y una pregunta más política, no relacionada con estas 2, de Armando Cerolo,
que tiene que ver con los malos resultados de popularidad en las encuestas de Pablo Casado durante estas semanas, ¿no? Y cómo desde las últimas elecciones el PP ha subido, pero muy poquito en las encuestas, y el PSOE apenas ha bajado, también según las encuestas. Sí, pues algunos temas muy concretos y otra vez la foto grande de la política. Muy bien, perfecto. En relación con la hostelería, como ya mencioné antes, para nosotros es un sector clave de la ciudad de Madrid por dos razones, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de reactivación de la ciudad. Nosotros tenemos que conseguir que en un plazo razonablemente corto de tiempo Madrid vuelva a ser esa ciudad que todo el mundo identificaba como abierta 7 días a la semana, 24 horas al día, una ciudad en la que había una actividad constante, en la que la gente nos gustaba estar en la calle, nos gustaba ir a los bares, nos gustaba ir a los restaurantes, nos gustaba disfrutar de la ciudad. Por cierto, una parte para esto también va a ser fundamental el ámbito cultural. Ahí tenemos a una Barcelona SEA Pro como es Andrea Levy, que yo creo que además está haciendo una gran labor en este sentido, que está liderando en cierto modo frente al gobierno de la nación precisamente todo el ámbito de la recuperación del sector cultural, porque también, no solo por la importancia económica, sino por también la importancia que tiene para reactivar la ciudad de Madrid desde el punto de vista, si me apuráis, anímico, desde el punto de vista de la necesidad de que los madrileños nos volvamos a sentir identificados lo más rápido posible con nuestra ciudad y que dentro del cambio que va a haber en conductas vamos a tener que recuperar esa ciudad que tanto queremos. Para nosotros era esencial también la cultura. Pero vuelvo a la hostelería. Con la hostelería nosotros lo que nos estamos planteando es ver las fórmulas mediante las cuales nosotros les podemos echar una mano, que básicamente van en primer lugar en relación con las terrazas y por tanto con la ocupación del espacio público, cómo podemos generar las debidas condiciones de seguridad mientras no se puedan abrir el interior de los bares o el interior de los restaurantes y por tanto tengan que seguir trabajando en terrazas, que ahora con el buen tiempo es posible. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en todos aquellos locales que no tienen terrazas y que por tanto también vamos a tener que tratar de articular soluciones. El otro día estuve reunido con La Viña, que es la Asociación de los Hosteleros de aquí de la ciudad de Madrid, me lo estuvieron planteando. Estamos en esa línea de incentivos fiscales que ya anunciamos el 12 de marzo. Es una rebaja del IBI que alcanza 105.000 locales de la ciudad de Madrid, fundamentalmente todo pequeño y mediano comercio, también superficie comercial grande, pero también todo lo que es locales de ocio, restauración y, por supuesto, todo lo relativo al sector turístico. Y, por otra parte, lo que tenemos es y queremos trabajar también es en las líneas que permitan garantizar esa seguridad objetiva, pero también esa seguridad subjetiva que nos parece extraordinariamente importante para que la gente se pueda animar a salir de sus casas. Por tanto, espacio público, líneas económicas de ayuda, la seguridad de que se pueda ir a los bares y restaurantes de la ciudad de Madrid. Son básicamente las líneas de actuación que nosotros queremos trazar. En relación con el sector turístico, para nosotros es muy importante. Nosotros habíamos rebasado por primera vez la cifra de 10 millones de turistas al año. Las últimas cifras oficiales que salieron, que fueron las del mes de febrero respecto al trimestre anterior para Madrid, fueron extraordinarias. Somos la ciudad con mayor gasto per cápita de España, con un gasto per cápita muy alto. Nosotros tenemos un turismo que, lógicamente, va decantado fundamentalmente hacia la cultura, hacia las compras, hacia los congresos, hacia las ferias, con todo el tema de IFEMA, un turismo que también tiene carácter familiar y, por tanto, nosotros tenemos una buena calidad de turismo en la ciudad de Madrid. Nosotros tenemos que tratar de recuperarlo. De hecho, una de las cuestiones por la que hemos empezado también tarde esta videoconferencia, que os pido disculpas, es porque estaba reunido con el secretario de la Organización Mundial del Turismo, que es la única organización de Naciones Unidas que tiene su sede en España, que la tiene aquí en Madrid y donde precisamente hemos estado hablando de cómo podemos colaborar desde Madrid para poder reactivar todo el sector turístico. Sector turístico que va a empezar, lógicamente, por lo que es el turismo doméstico. Es decir, somos conscientes de que el turismo internacional va a ser muy complicado, pero precisamente atraer el turismo doméstico lo que nos va a posibilitar es generar, en primer lugar, esas condiciones de seguridad para ir reactivando todo el sector y para que posteriormente podamos atraer o empezar a atraer nuevamente todo el turismo internacional. Va a ser un proceso lento, va a ser un proceso complejo, va a ser un proceso que va a depender también de que haya o no haya los famosos rebrotes que se pueden producir en otoño si todavía no ha llegado la vacuna o todavía no ha llegado. Va a ser un proceso que depende, lógicamente, de la utilización del avión, como es el turismo internacional, y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que ahora lo que toca en estos momentos es sentar las bases para que ese turismo pueda volver a Madrid y para determinar el cuándo. Lo que va a ser extraordinariamente importante es que seamos capaces de determinar o establecer las condiciones de seguridad imprescindibles para que el sector turístico pueda transmitir esa imagen. Estamos aprendiendo también en el ámbito internacional de experiencias que se están haciendo. Ahí Portugal lo está haciendo muy bien. Lisboa se ha puesto a la cabeza en este sentido, precisamente transmitiendo esa imagen de seguridad y confianza, y por tanto acudimos a las mejores prácticas para poder ponerlo en marcha
de manera inmediata. En relación con la educación especial, la postura del Partido Popular es clara al margen de la situación del estado de alarma en que nos encontramos y, por tanto, que somos firmemente partidarios de la continuación de los centros de educación especial. No se nos ocurre ninguna razón pedagógica, ninguna razón educativa que explique por qué ese empeño que tienen de que no haya educación especial. Pero hay una segunda reflexión respecto de esta, y es que además no estamos en un tiempo ordinario, estamos en el estado de alarma y, por tanto, tendríamos que reflexionar debidamente sobre las oportunidades que por parte del Gobierno se están aprovechando en este periodo excepcional para introducir una serie de reformas o modificaciones o acelerar reformas o modificaciones legales, como es en el ámbito de la educación, que yo creo que en este momento son perfectamente prescindibles. Es decir, un decreto del estado de alarma no sirve para que Pablo Iglesias se pueda sentar en el CNI, una instrucción o un decreto, el Real Decreto del estado de alarma no puede servir para que la Fiscalía haga una instrucción sobre cómo se deben recomputar o reiniciar los plazos procesales, pero tampoco debe servir el estado de alarma para poder tratar de evitar trámites que aligeren la tramitación de lo que debe ser una norma sobre educación tan importante y, en este caso, en referencia a la educación especial. Está habiendo una utilización espuria de determinados instrumentos del estado de alarma por parte del Gobierno de la Nación, que yo creo que tarde o temprano, además, habrá que el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar y tendrá que clarificar y delimitar los contornos del estado de alarma, porque lógicamente hay serias dudas respecto de algunas actuaciones que se han llevado a cabo a este respecto. Y en último término, respecto a los líderes nacionales, mirad, en una pandemia de estas características es muy difícil que un líder nacional pueda tener una valoración adecuada, pero Pablo tiene la menos mala de las valoraciones que se han hecho respecto de los grandes líderes nacionales, y yo creo que eso también es importante. Pero, como digo, yo creo que la cuestión básicamente es que en estos momentos y hacia los líderes nacionales hay una desafección en general, quizás por parte de la ciudadanía, en respecto de la gestión de la crisis, y se mete en el mismo paquete a Pablo, que no tiene responsabilidades en la gestión y que lo único que ha hecho es votar al estado de alarma, que en el de Pedro Sánchez o en el de Pablo Iglesias, que son los que tienen esa responsabilidad. Yo soy de los que piensan, lo digo sinceramente, lo he hecho en público y en privado, que Pablo Casado va a ser presidente del Gobierno más pronto que tarde, y además os lo digo y estoy dispuesto a volver al Club Tocqueville cuando queráis, será un gran presidente del Gobierno. Muchísimas gracias, señor alcalde. Precisamente, bueno, acabamos tomándole la palabra para ese nuevo encuentro con el Club Tocqueville. Esperamos que esta vez sí, en Barcelona y en vivo y en directo, que es como siempre hemos hecho las cosas en el club y uno de los valores añadidos de este Meeting Point. Antes de darle la palabra para que pueda cerrar con un minuto con un mensaje de llamada a la acción o como por donde quiera orientarlo, quería aprovechar la ocasión para daros a todos las gracias por participar, animaros a los que sois socios, pero sobre todo a los que no sois socios porque podáis desconocerlo, a consultar la página web del club y el canal de YouTube, donde venimos colgando desde hace casi 30 días un vídeo de unos 5 minutos diario con diversos análisis de expertos de distintas materias, con distintas perspectivas, desde Alfonso Berra a la teoría social. Bueno, para que veáis también las otras cosas que se hacen en el club. Muchas gracias, señor alcalde, y esperamos una última palabra de ánimo también, porque este es un momento para todos, para unos más que otros, pero para todos muy duro y de desconcierto, y el liderazgo político que le hemos alabado respecto a la ciudad de Madrid, denos un poco de eso también para los que no estamos allí. No, mucho ánimo, aunque esto parezca obvio. Vamos a ver, yo creo que toda gran crisis como la que estamos atravesando, y esta sin lugar a dudas es la peor crisis que hemos atravesado en España durante generaciones, es una oportunidad para crecer como sociedad. Es una oportunidad para que, desde luego, valoremos lo esencial y despreciemos lo accidental. Y, por supuesto, despreciemos que lo accidental habitualmente se convierta en lo que es el centro y el objeto del debate, que es en muchas ocasiones lo que nos ha pasado durante los últimos años, que haya un desencadenamiento del debate político y, por tanto, que seamos capaces de debatir, o que, por otro lado, creo que necesariamente tiene que haber un acercamiento de la política a la sociedad y no de la sociedad a la política. Yo creo que a veces desde la política se ha intentado infantilizar o se ha intentado infravalorar a la sociedad, quizás como elemento mediante el cual pueda haber un mejor
manejo o una mayor preponderancia de la política. Yo creo que una de las consecuencias positivas, si todos sabemos salir reforzados, precisamente es que haya una sociedad civil más fuerte, una sociedad civil que sea la que determine por dónde debe conducirse y por dónde se debe guiar el ejercicio de la política, y que no sea la política la que determine por dónde se debe conducir y por dónde se debe guiar la sociedad. Y por tanto creo que estamos ante una oportunidad de fortalecimiento de una España que ha pasado por numerosísimos avatares, de una España que es un modelo constitucional de 1978 que, pese a lo que se diga, ha sido un éxito con sus aciertos y con sus errores, que no hay que dinamitar la España constitucional de 1978, que hay que mejorarla, que, por cierto, tampoco lo que hay que hacer es tratar de aprovechar esta situación para intentar generar un cambio de modelo institucional, político, económico, social, como se está intentando desde determinados sectores de la izquierda y especialmente desde Podemos, lo cual para mi juicio es un enorme error. Esto no se soluciona con lemas como más desde lo público para lo social, sino con cuestiones en torno a las cuales nos podamos unir todos y generar grandes acuerdos como sociedad, porque lo importante no es homogeneizar ni uniformar el modelo de pensamiento de la sociedad, sino permitir que se pueda pensar distinto, pero se pueda convivir en común, que por cierto es lo que en Cataluña se ha tratado de estigmatizar desde hace muchos años y es una de las razones que conducen o que han conducido a la situación en la que se encuentra en estos momentos Cataluña. Por tanto, un mensaje de ánimo, un mensaje de que además durante la vigencia de este estado de alarma es más importante que nunca fortalecer la democracia. No podemos salir con una democracia más débil, no podemos salir con una democracia más deteriorada, no podemos salir con una democracia en la que se hayan aflojado los mecanismos de control y de rendición de cuentas del gobierno ante medios de comunicación, ante las Cortes Generales, en los cuales se hayan fortalecido los controles, los controles de los ciudadanos, pero no los controles al gobierno. Y por tanto, que como sociedad estoy seguro de que si lo hacemos bien, primero, vamos a salir de esta y segundo, podremos salir fortalecidos. En términos políticos fue mucho más difícil pasar de una dictadura a una democracia y lo conseguimos. Y lo conseguimos en una serie de ejes y de principios que se han querido desdibujar por todos aquellos que precisamente abjuran de ese régimen constitucional del 78, en el cual se han cometido numerosos errores, pero que nos ha proporcionado un modelo de convivencia común que tenemos no que dinamitar, sino que reformar y mejorar. Y esa oportunidad estoy seguro de que la vamos a tener ahora como sociedad y, por tanto, mucho ánimo a todos, que vamos a salir y seremos mejores. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias a todos. Perdonad a aquellos que habéis hecho preguntas que no hemos podido plantear, pero espero que hayamos hecho un buen papel en compendiar algunas de ellas también. Y que tengáis muy buenas noches, estéis todos muy bien y podáis cuidaros a vosotros y a vuestra gente. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches.